Por allá tenemos una hierba aromática y medicinal espectacular. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. Y la tenemos por acá. Se trata de la melisa, también conocida como toronjil, hierba limón, menta melisa o limoncillo. Su nombre científico es Melissa officinalis. Primero les voy a contar de qué se trata esta hierba. Luego les voy a mostrar el desarrollo de nuestras plantas y también les voy a contar otros datos. Es una hierba perenne nativa del sur de Europa y de la región mediterránea, naturalizada en regiones templadas de Europa. Es muy apreciada por su fuerte aroma a limón. Crece de forma silvestre en prados húmedos, claros de bosque, a la vera de los ríos o en setos y campos cultivados, sobre suelos ricos en materia orgánica. También se la suele encontrar junto a las casas de campo y en muchos jardines como planta medicinal casera. Además, cultivada en mayor cantidad para la industria farmacéutica y la industria de la cosmética. Es una hierba muy apreciada por su fuerte aroma a limón. Puede alcanzar los 80 centímetros de altura. En cuanto a los cuidados, hay que colocarla en un lugar donde no reciba directamente los rayos solares. Lo más apropiado será ubicarla en semisombra para que pueda crecer correctamente. En cuanto al riego, es importante señalar que siempre deberá ser moderado y manteniendo la humedad. No le gusta la tierra seca, pero tampoco encharcada. En cuanto al suelo, no presenta muchos inconvenientes y se puede cultivar en suelos pobres, solo que requerirá algún aporte de materia orgánica. Se puede cultivar sin problemas en macetas o contenedores, donde lo ideal es hacer una mezcla de arena y compost como sustrato. Además, hay que asegurarle un buen drenaje. La melisa o toronjil es una planta invasora, es decir, si los medios son buenos, se expandirá horizontalmente ocupando todo el terreno que le sea posible. Por eso, muchas veces se cultiva en maceta. Se multiplica por semillas o por división de plantas. La germinación de la semilla necesita 22 grados centígrados. Con esta temperatura germina en un periodo de 10 días aproximadamente. Ahora les voy a contar sobre los beneficios para la salud y usos de esta hierba. Toda la planta es rica en aceites esenciales, que son los que les proporciona su característico aroma. Es considerada un sedante suave que ayuda en situaciones de irritabilidad nerviosa o leve insomnio. Su aroma además es muy relajante, por lo que es una buena alternativa para mejorar el descanso. La melisa también presenta propiedades digestivas, combate las digestiones pesadas, la sensación de empacho, alivia los gases por su capacidad carminativa y la hinchazón abdominal. La melisa
Es también una planta aliada de la salud de la mujer, ya que se utilizan sus preparados con éxito para disminuir el dolor menstrual. Por vía externa se puede utilizar como cicatrizante sobre heridas, llagas, rasguños y picaduras de insectos. También se comporta como antiviral y expectorante. Se han encontrado propiedades antidepresivas, antioxidantes y ansiolíticas en sus compuestos. Para obtener sus beneficios como sedante, lo más habitual es tomarla en forma de infusión y el mejor momento es a la última hora de la tarde, cuando ya queremos relajarnos antes de irnos a dormir, pues al ser relajante nos ayuda a conciliar el sueño. También se puede utilizar para prevenir el mal aliento. Es estimada por los estudiantes, pues aleja la pesadez de la mente, agudiza el entendimiento y aumenta la memoria. Ahora les voy a contar sobre sus usos en la cocina. Sus usos en la cocina son variados, desde aromatizar el vinagre hasta picar sus hojas para añadir a las ensaladas, macedonias o ensaladas de frutas y compotas. Sus hojas se pueden utilizar tanto frescas como secas. También se utilizan las hojas para condimentar platos como sustituto de la cáscara de limón. Sus hojas se usan para aromatizar ensaladas, salsas, sopas, platos de carne y de verduras, postres y confituras. Hay que tener en cuenta que no se deben cocer las hojas porque perderían mucho aroma. Se usa en la preparación de licores. Su aceite esencial se aprovecha en perfumería. Se utiliza en aromaterapia. También se utiliza como repelente de mosquitos, sin afectar a mascotas, niños ni bebés. Es utilizado en algunos dentífricos debido a sus propiedades antisépticas y aromáticas. Voy a hacer un recorrido por la huerta y les voy a mostrar nuestras plantas de melisa o toronjil. Por acá ya tenemos una. Es una hierba que se puede cultivar sin problemas en pequeños espacios y eso porque se adapta al cultivo en maceta o contenedor. Acá tenemos una en una maceta o contenedor de 10 litros. Un volumen relativamente pequeño y la planta está muy bien, muy sana. Por acá tenemos más. Acá tenemos otra en otra maceta o contenedor de 10 litros. Todas muy bien, muy sanas. Acá tenemos otra que está compartiendo la maceta, en este caso de 20 litros, con otra planta. Por acá tenemos más. Me encanta esta hierba y la utilizo mucho en infusiones. Y ahora les voy a mostrar en qué infusión particularmente la utilizo más. Acá tenemos otra que está compartiendo, en este caso, la maceta o contenedor con un paico o epazote. Ahora les muestro en qué infusión la utilizo casi todos los días. Acá tenemos el mate. En esta infusión utilizo todos los días las hojas de melisa o toronjil. Para el que no conoce el mate, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata esta infusión. Igualmente, al finalizar este video, les voy a dejar ese video donde les cuento bien de qué se trata el mate, su historia y su modo de preparación. Pero además, les voy a dejar un mate muy especial, realizado con hojas de 10 frutales nativos. No se los pierdan.
Y lo que hago para utilizar hojas de melisa o toronjil en esta infusión llamada mate o en otras infusiones es utilizar hojas secas, que acá tenemos en el envase de vidrio. Hojas secas de melisa o toronjil. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Yo ahora me voy a despedir porque me voy a tomar unos mates con hojitas de melisa o toronjil. Si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.